Muy buenos días, mis queridos hermanos. Les saluda su hermana Matista una mañana más, un día más para darle gracias a Dios porque nos está regalando el milagro de la vida, nos da salud, nos permite tener a nuestros seres queridos, nos da un lugarcito donde dormir, coloca alimentos sobre nuestras mesas cada día y sobre todas las cosas nos dio la salvación a través de su bendito Hijo, el Señor Jesucristo de Nazaret. Nos unió al Padre de una vez y para siempre, y dejó en nosotros a su bendito y glorioso Espíritu Santo, a quien le pido en esta mañana que tenga a bien usar mi vida para que juntos podamos reflexionar en una poderosa porción de la Escritura. Y traigo en esta mañana una pregunta para todos nosotros, los que ya conocemos a Cristo, y por supuesto también la invitación para los que no le conocen, siempre está abierta, porque mientras hay vida hay esperanza, dice la palabra de Dios. Este versículo bíblico está en Romanos capítulo 7, versículo 21, y nos habla acerca de por qué, queriendo hacer lo bueno, terminamos siempre haciendo lo malo. El apóstol Pablo decía: el mal que no quiero, eso hago. Y por supuesto esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, el heraldo de la fe, quien aquí en estos versículos, en este capítulo, él se presenta por supuesto como un pecador más, como un creyente que quiere hacer lo bueno, como alguien que se ha convertido a Cristo, pero que quiere hacer lo bueno y muchas veces se encuentra haciendo lo malo, el mal que no quiero, esto hago, decía el apóstol Pablo. ¿No te sentís identificado con lo que le pasaba al apóstol? Y en la Nueva Traducción Viviente, la palabra de Dios nos dice, no en Reina Valera, sino en otra traducción: he descubierto, decía el apóstol Pablo, el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo malo. Y el apóstol Pablo continuaba diciendo: amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado? Oh, miserable de mí, en lugar de pobre desgraciado, en otras versiones como la Reina Valera. ¿Quién me libertará, decía Pablo, de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, decía, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor, decía el apóstol Pablo. Así que ya ven, decía él, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Y Pablo aquí está diciendo una verdad muy grande, una verdad que vivimos todos los cristianos. Y es que ya sabemos, por supuesto, que cuando nosotros cambiamos de vida, cuando decidimos abrir nuestro corazón al Señor Jesús y entregarle nuestra vida, Él nos perdona de todos nuestros pecados y dice que los agarra como en una bolsa, los tira al fondo del mar y no se acuerda más de ellos. Y somos nuevas criaturas en Cristo y toda esa vida vieja quedó atrás. Y dice el Señor: he aquí yo todo lo hago nuevo. Pero esto no significa que ya no vayamos nosotros a pecar o que este cuerpo no siga teniendo inclinación al pecado. Porque no nos olvidemos que venimos de la naturaleza de Adán, traemos la naturaleza del Adán caído. Y si bien ahora en nosotros tenemos la identidad de Cristo, este cuerpo en el que todavía nuestra alma y nuestro espíritu están morando es corruptible. Este cuerpo ya pasó por el pecado. Por eso dice la palabra de Dios que carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos, sino que nosotros tenemos que ser revestidos de otro cuerpo. Por eso la palabra de Dios dice que se nos entregará un cuerpo incorruptible de gloria, dice la palabra de Dios, allá por 1 Corintios 15, 53 en adelante, nos habla de ese cuerpo incorruptible de gloria que se nos va a entregar cuando nosotros dejemos este cuerpo y en el momento tan esperado por todos nosotros, ese momento del rapto,
que dice el Señor que vamos a subir todos, primeramente los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que aún estemos con vida, dice la palabra de Dios, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos para recibir al Señor en las nubes. En ese momento dice que seremos transformados en un cuerpo incorruptible de gloria. Ahí, solamente ahí, nuestro cuerpo ya no va a ser nunca más presa del pecado. El pecado no va a tener arte, parte ni suerte en nuestros cuerpos glorificados, porque dice la palabra del Señor que tendremos cuerpos semejantes a los de los ángeles. Pero debemos de comprender que mientras estemos en esta carne, en este cuerpo, esta carne siempre va a querer fallarle a Dios. Por eso el apóstol Pablo explica, en mi mente, en mi espíritu, yo quiero hacer las cosas bien, pero encuentro otra ley que me obliga a hacer las cosas mal. Y esa es la ley del pecado, la carne. La carne es lo que siempre se inclina a hacer el mal. ¿Y cómo se lucha, dice la palabra de Dios, con nuestras fuerzas para vencer esto? ¿Cómo lucho para no hacer lo malo cuando viene la tentación? Cuando sé que mi mente no se está llenando de las cosas de Dios, ¿cómo hago yo para vencer? ¿Cómo hago para seguir agradándole a Dios? El secreto está en la comunión con Dios, en la comunión con su Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios, no seas vencido por el mal, sino que vence el mal con el bien. También la palabra de Dios nos dice que si andamos según la carne, aquí mismo en el libro de Romanos, moriremos. Pero si hacemos morir la carne por el Espíritu, entonces tendremos vida. Debemos someter nuestra vida a la voluntad del Espíritu Santo cada día. Él nos guía, ya no estamos solos. No tenemos excusa para decir que no tenemos quien nos ayude en nuestras tentaciones. Dice la palabra del Señor que juntamente con la tentación también vendrá, Dios dará la salida, también vendrá la salida. Dios nos ayuda porque dice su palabra que Él nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si hoy nos está faltando ese dominio propio para decidir por lo bueno, es porque quizás estamos descuidando nuestra relación personal con Dios. Estamos descuidando nuestra relación íntima con el Espíritu Santo, porque es la relación con el Espíritu Santo la que nos hace fuertes a la hora de la tentación. Por eso mismo la palabra de Dios dice que a la verdad el Espíritu está dispuesto. ¿Dispuesto a qué? Dispuesto a agradarle a Dios, dispuesto a hacer lo bueno. Cada día nos levantamos con deseos de hacer lo bueno, con deseos de agradar a Dios, porque nuestra vida, nueva vida, la vida nueva que tenemos ahora, busca agradarle a Dios. Pero nos encontramos, como decía Pablo apóstol, con otra ley entre los miembros, esa ley que quiere que le fallemos a Dios. Por eso cada día tenemos que hacer morir la carne, y la manera de hacer morir la carne es aumentando nuestra relación íntima con Dios, pasar más tiempo con Él, orar más, leer más su palabra, adorarle más, buscar más su rostro. Entonces, en el momento que venga Satanás para querer hacernos caer, toda esa fuerza interior que viene del Espíritu Santo y que está dentro de nosotros, nos va a ayudar a salir más que victoriosos. Pero la respuesta y la salida a todo esto, por supuesto, ya lo decía Pablo. En el capítulo de Romanos 7:25, versículo 25, él decía, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor, porque Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y si aún sos esclavo del pecado, si aún no podés cambiar tu vida, si te gustaría dejar de ser esa persona que sos, dejar de andar en esos caminos que no le hacen bien a tu vida y que claramente sabés que te están destruyendo, y realmente te gustaría sentirte libre de esa vida vieja, de esa vida que te está atando, de esa vida que estás llevando que no te agrada, que te hace mal, pues hoy es el día de abrirle tu corazón al Señor Jesucristo. Él tiene el poder para romper esa ley, esas cadenas del pecado y de la muerte, porque Él entregó su preciosa vida en la cruz. Él murió la muerte que teníamos que morir nosotros para darnos vida eterna. Hoy, entrégale tu corazón
al Señor Jesucristo.